En este segundo encuentro me corresponde hablar acerca de la diversidad de textos académicos. Quiero iniciar con un pensamiento de Daniel Cassani del libro Afilar el lapicero del año 2007, que dice así: escribir es como saltar un canal o un arroyo. Antes de hacerlo, conviene fijarse bien en la otra orilla, la arena, las piedras, la altura, la pendiente. Si no calculas bien la distancia o el estado del terreno, fallas en el salto y acabas en el agua. Seguidamente quiero definir brevemente qué se entiende por textos académicos. Al respecto, la página web Redacción Avanzada señala que estos son el resultado de la realización de un trabajo intelectual llevado a cabo de manera sistemática y que abordan un tema en particular de una manera formal, en donde los autores de este tipo de textos siempre son docentes, investigadores y en algunos casos estudiantes. No bastando para su creación las ideas propias del autor sobre el tema, sino que obligatoriamente se deben consultar diversas fuentes que permitan sustentar y respaldar lo expresado. De allí que estos textos denominados académicos se caracterizan por su intertextualidad. Por su parte, Caraballo señala que se producen en el marco institucional del quehacer científico y académico, con un esquema comunicativo muy particular que posee reglas formales y temáticas precisas, que además posee un discurso formal y un orden lógico, en el que se comunican conocimientos producidos, sustentados con argumentos claros, permitiendo así la socialización e intercambio, al igual que la replicabilidad. En este contexto, Cobas afirma que el verdadero motor del progreso de la ciencia ha sido no tanto el ejercicio de la investigación en sí misma, sino la divulgación de sus resultados, es decir, la publicación. Dicho esto, a continuación me referiré brevemente a algunos tipos de textos académicos, iniciando con el ensayo. La palabra ensayo proviene del latín exagium, que significa pesar en la balanza. Se escribe en respuesta a una pregunta o proposición. Para Benito, se trata de un texto argumentativo por excelencia, una instancia de reflexión que tiene por objeto hacer explícita una determinada postura con respecto a un tema en particular. Para ello, se debe justificar que se trata de un tema de interés académico, susceptible de ser analizado desde diversas posiciones conceptuales, en la que el autor intentará persuadir al lector acerca de cuál es la postura más razonable. Para ello, el autor debe recurrir a sus habilidades discursivas, a los fines de presentar el objeto primero y luego las posturas asociadas a esta, en aras de llevar al lector por un camino argumental que demostrará la fortaleza de una perspectiva y la debilidad de las otras. Seguidamente, el autor terminará haciendo explícita su posición, bien sea a través de la declaración manifiesta de su parecer o mediante mecanismos retóricos más elaborados, por lo que la calidad del ensayo podrá medirse
en tanto haya logrado persuadir al lector a pensar lo mismo o a reconocer que la postura del autor guarda una cierta lógica más allá de toda duda razonable. Por su parte, Ángulo señala que escribir un ensayo requiere de un conjunto de habilidades complejas para expresar y sustentar sus ideas. Sirve para exponer ideas de manera sistemática, crítica y polémica. Esto exige el desarrollo previo de competencias como el pensamiento argumentativo y aprender a pensar de modo problemático, ya que todo ensayo surge del planteamiento de un problema. Este tipo de textos motiva el pensamiento crítico e independiente de quien escribe, ya que incita al autor a buscar un problema y su posible solución, así como un análisis profundo e individual de algún tema en particular. De modo que una buena pregunta es la clave de un buen ensayo, lo que implica desarrollar una línea de argumentación que respalde su propia postura frente al problema. Cabe destacar que el ensayo contiene una narrativa muy personal, por lo que los filósofos lo valoran como una forma de expresión real de las manifestaciones filosóficas. Entiéndase por ellas tratado, discurso o réplica. Debe ser convincente y persuasivo, utilizando argumentos y ejemplos ilustrativos, así como el empleo de metáforas y analogías. De modo que no puede ser un metadiscurso per se, sino que tiene su raigambre en la realidad, donde el contexto y el interlocutor son los encargados de legitimar los argumentos, en donde el acto argumentativo es un acto ético, pues el aceptarlo o no dependerá de la noción de verdad dicha en él. De manera que la gran labor encomendada al ensayo es justamente ofrecer una interrogante al lector, hacerlo partícipe para que difiera o afirme lo expuesto. Por tanto, no puede presentarse jamás como un texto abarcador. En cuanto a la estructura del ensayo, Benito señala que éste tiene una estructura predeterminada, la cual consiste en un título que debe ser llamativo y a la vez orientativo para indicar aspectos o el tema que se va a tratar en el ensayo. Una introducción donde se plantea el propósito, la tesis y la estructura del ensayo. Un desarrollo cuya finalidad es dar las explicaciones pertinentes para el cumplimiento de la tesis, para lo cual se emplean párrafos argumentativos extensos cada uno que inciden sobre la idea del ensayo y párrafos de transición entre estos párrafos argumentativos que sirven como conexión o recapitulación de ideas, empleando para ello también conectores lingüísticos y ejemplos concretos. Y finalmente, la conclusión, que puede ser deductiva si se utiliza para remarcar la tesis que ya ha sido expuesta y argumentada previamente, o inductiva si se usa para, a raíz de la tesis o planteamiento inicial y argumentación posterior, afirmar una nueva tesis que sirva como colofón de lo que se ha ido explicando. Ahora bien, con base a esta estructura señalada, Benito establece una serie de pasos a seguir para la elaboración de un ensayo. En primer lugar, la elección del tema. Debe tratarse de un tema que se domine o se conozca, o que por cualquier otro motivo se desee desarrollar.
haciendo un esquema previo con las ideas principales y secundarias, valorando el objetivo que se quiere alcanzar y el punto de vista que se quiere adoptar, utilizando bibliografía adecuada y objetiva para que con información a favor y en contra del tema elegido pueda hacerse una argumentación lo más rigurosa posible. Empezando a escribir, empleando el formato clásico de los ensayos en cuanto a la estructura y partes se refiere, empleando un vocabulario correcto, preciso, pero a la vez cercano al lector, utilizando conectores lingüísticos de todo tipo, espaciotemporales, causales, de ordenación, entre otros, y evitando divagaciones innecesarias y ambigüedades en la argumentación. También señala Benito que deben utilizarse ejemplos relevantes, pero en su justa medida, revisando varias veces la forma, la gramática, la ortografía y la presentación, revisando también varias veces el contenido, impacto y novedad de ideas, coherencia de las mismas, secuencia lógica e hilo conductor de la exposición. Y por último, pero no menos importante, manteniéndose fiel al estilo personal para dotar al ensayo de esa característica principal y esencial como lo es la originalidad e innovación. Garantía entonces del éxito del ensayo. Seguidamente tenemos el artículo, que es un documento donde se presentan los resultados de una investigación realizada de manera sintética, cuidando los aspectos científicos y metodológicos, el cual sigue una estructura estandarizada internacionalmente y cuyo objetivo es la publicación en una revista especializada para la comunicación o divulgación de dichos resultados. Este debe estar cuidadosamente redactado para expresar de un modo claro y sintético aquello que se pretende comunicar y para que incluya las citas y referencias indispensables para verificar y poder reproducir los resultados originales que se dan a conocer en el mismo. El artículo también es conocido con la voz inglesa paper, refiriéndose a un trabajo breve destinado a la publicación en revistas. Como tal, debe seguir reglas meticulosas de elaboración, que varían según su marco regulatorio. Generalmente es una síntesis de un trabajo de investigación teórico-pragmático más importante y sirve como tal de instancia resumida de un discurso mayor que puede ser consultado si se encontrara en ella un interés suficiente. De modo que estas publicaciones académicas que regulan la circulación de papers suelen contar con la revisión de pares, docentes o investigadores que consideran los trabajos de forma previa a su publicación y que velan por la calidad de las piezas divulgadas. Académicamente, esto ofrece un mayor reconocimiento tanto a la publicación como a la revista. Siendo que, como señalan algunos autores, en la actualidad se vive en la cultura del paper a tal punto que ha sido desplazado el interés por los libros, es importante señalar que para la clasificación que voy a presentar a continuación, revisé un conjunto de revistas indexadas, siendo esta clasificación la más persistente y por ende la que escogí para presentar durante esta disertación. En tal sentido, la revista de Ciencias Sociales considera dos modalidades de artículo. El primero, de investigación, definido como aquel documento que presenta de manera detallada los resultados originales de proyectos terminados de investigación o sus avances, cuya estructura estandarizada es la INRIT.
IMRIDC. Cabe destacar que el resumen, de acuerdo a estas revistas indexadas, debe mantener la idéntica estructura del artículo. En algunos casos lo exigen que se señale de manera implícita y otros de forma explícita, pero en cualquiera de ambos casos se entiende que el resumen es una versión pequeña del artículo y por ende debe tener todos sus elementos con la capacidad de síntesis adecuada, pues en la mayoría de las revistas este oscila entre 150 a 200 palabras. En muchos casos el resumen es lo único a lo que se tiene acceso, especialmente cuando se trata de revistas de suscripción. Por ello es importante que el resumen esté perfectamente redactado, ya que constituye la carta de presentación del artículo y es determinante tanto para el revisor como para el lector, que si no consigue interés en el resumen no proseguirá a leer el resto del artículo. También es importante destacar las palabras clave, ya que son con estas con las que se indexa en las bases de datos y repositorios. Por ende, la mayoría de las revistas, además de señalar que deben estar ordenadas alfabéticamente, indican que éstas deben mantener relación con el clasificador temático o tesauro de la UNESCO. En cuanto a la introducción de este tipo de artículos, debe incluir el problema de investigación, los objetivos, hipótesis en el caso de que las haya, los antecedentes, marco teórico incluyendo los aportes del autor y las limitaciones. Y finalmente, la estructura del artículo. Luego, en el apartado de materiales y métodos, debe señalarse los equipos e insumos utilizados, el diseño de la investigación, la población en muestra o informante clave en el caso de que la investigación fuese cualitativa o sujeto significante y las técnicas de recolección y análisis de datos. En cuanto a los resultados o hallazgos, deben exponerse lo que se descubrió al realizar la investigación, presentando estos de manera gráfica, a través de tabla, gráfica o figura, que deben ser uniformes en cuanto a su estilo, forma y color, y de excelente calidad y visibilidad, además de ser de elaboración propia. Un aspecto importante de los artículos de investigación es la discusión. Algunos expertos en la materia señalan que este es el aspecto más importante y más difícil de escribir, pues en este se deben explicar, analizar e interpretar los resultados y hallazgos y compararlos además con resultados de otras investigaciones o autores consultados, realizando un análisis crítico. Seguidamente, las conclusiones, en las cuales debe recapitularse brevemente los resultados o hallazgos más importantes de la investigación y dejar una idea final. En cuanto a las referencias, es fundamental que sean actualizadas, pertinentes y especializadas y que se presenten en estricto orden alfabético, señalando únicamente aquellos autores que ya hayan sido citados en el texto. En relación a las mejores prácticas para escribir un artículo de investigación, los expertos señalan que debe mantenerse la misma coherencia y relación entre el apartado de los materiales y métodos y los resultados, indicando que los métodos deben estar tan claramente establecidos que permitan que otro investigador pueda replicar la investigación y que esos resultados que se señalan tienen que guardar directa relación con los métodos indicados.
Señalan los revisores que una de las razones por las que rechazan los artículos de investigación es porque mencionan métodos que no fueron utilizados para obtener esos resultados o viceversa. Se señalan resultados que se obtuvieron con otros métodos diferentes a los indicados en el apartado de materiales y métodos. En cuanto al artículo de revisión, este es definido por la revista Conocimiento Educativo como el documento resultado de un estudio bibliográfico en el que se recopila, analiza, sintetiza y discute la información publicada sobre un tema, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de su desarrollo, siendo su estructura introducción, desarrollo y conclusión, es decir, la estructura IDIC. Igualmente, como se señaló en el caso del artículo de investigación, el resumen debe mantener la misma estructura del artículo. Es decir, considerándose siempre el resumen un artículo en miniatura. Y, por ende, no debe faltar ninguno de los aspectos, ninguno de los apartados desarrollados en el artículo. En cuanto a la introducción del artículo de revisión, esta señala las ideas principales, el propósito, brevemente la metodología y finalmente la estructura del artículo. En el desarrollo se deben presentar los subtemas y fundamentos de la posición del desarrollo de las ideas principales. En las conclusiones, presentar las generalizaciones o principios que se derivan del tema y sus aplicaciones prácticas. Mismo caso del artículo anterior, las referencias deben estar presentadas en estricto orden alfabético, deben de ser actualizadas, pertinentes, especializadas y únicamente citar aquellos autores referenciar aquellos autores que fueron citados en el texto. Por su parte, la revista colombiana Uniandes realiza una serie de sugerencias para los autores de artículos, dividiéndola en dos grandes momentos. Una, mientras se escribe el artículo, y la otra, antes de enviarlo. En primer lugar, señala que mientras se escribe el artículo, debe escogerse un título sugerente y conciso que dé cuenta del problema de investigación, recordando que no se trata de reescribirle el artículo en el título, ya que éste prepara al lector para las problemáticas que abordará en el texto. Por ende, un buen título, de acuerdo a esta revista, debería predecir el contenido, captar el interés del lector, reflejar el tono de la pieza escrita y contener palabras clave que permitan que el artículo sea fácilmente encontrado en los buscadores. También recomienda que, siendo el resumen la carta de presentación del artículo, este debe contener el problema, tema, pregunta, los objetivos de investigación, la metodología empleada, los principales resultados, conclusiones y aportes. Las palabras clave permiten que su artículo sea más fácilmente reconocido en los motores de búsqueda, por lo que deben reflejar las temáticas, áreas de conocimiento y principales conceptos. Enfatiza también que el artículo debe estar claramente organizado y estructurado, asegurándose que en la introducción se haga explícito el aporte y originalidad del artículo. Igualmente asegurándose de que la pregunta de investigación esté contenida dentro de las primeras páginas y se encuentre desarrollada en el cuerpo del artículo. Recomendando además que cuando se haga referencia a los contenidos de otros académicos en el artículo, se asegure de citarlos correctamente y no asumir que las ideas son obvias para el lector.
haciendo la relación adecuada entre la cita y la idea del articulista. Las conclusiones no son un resumen del artículo. Estas deben permitir abrir nuevas agendas de investigación y formular preguntas que se desprendan de manera lógica de la investigación. No debe abordar temas que no hayan sido tratados dentro del cuerpo del texto. Debe evitarse además emitir juicios, generalizaciones u opiniones que no se puedan sustentar. Igualmente es importante asegurarse que todas las imágenes, tablas, gráficos y figuras tienen buena resolución y los permisos correspondientes, recordando que el artículo será leído por un público amplio y que en consecuencia debe contener las convenciones legales que permitan al lector comprender contextos locales particulares. Importante el uso del lenguaje, conceptos y teorías utilizadas. Estas recomendaciones de esta revista son especialmente importantes partiendo de que se está apostando a una publicación internacional. Entonces se deben emplear términos que puedan ser entendidos en el extranjero y no términos coloquiales que solamente en la región o en la localidad puedan ser comprendidos. Señala además esta revista que cuando los contenidos son derivados de tesis es necesario reescribirlos para ajustarlos correctamente al formato de un artículo académico. Igualmente, esta revista recomienda que antes de enviar el artículo se seleccione previamente la revista correcta. Para ello es fundamental saber si el manuscrito o el artículo se encuentra dentro del enfoque y lineamientos editoriales de la revista a la que se desea enviar, para evitar que el artículo sea rechazado durante la primera revisión del equipo editorial, porque no guarde relación con la temática o el número que se vaya a publicar o con la línea editorial que tenga la revista. Seguidamente, una vez que se ha seleccionado la revista, que se ha percatado que sí corresponde a la temática y al número que van a publicar, leer atentamente las instrucciones, las guías del autor, de manera de adecuar el texto a los parámetros formales de la revista y así evitar que el artículo sea rechazado por no cumplir con los aspectos de forma. Luego recomienda que una vez que el artículo haya sido ajustado al aspecto formal de la revista, a la estructura, al tipo de letra, espaciado, manera de hacer las referencias y todas las normas que señala la guía de autor, consultar a un colega o a varios colegas para que revisen su artículo, es decir, hacer un arbitraje previo al arbitraje de la revista. Igualmente, esta revista recomienda que no se debe enviar todo el currículum vitae del articulista, ya que la mayoría de las revistas, la única información que solicitan es el nombre completo del autor, la afiliación institucional, el máximo grado académico y los identificadores digitales constantes para la estandarización y normalización de autorías, como lo son el ORCID y el Google Académico. Continuando con los tipos de textos académicos, la ponencia es un trabajo que se presenta en seminarios o congresos académicos y que la manera de divulgarlo es mediante la lectura o exposición oral, por lo que sus criterios de redacción son menos rigurosos que los del artículo, ya que estos están orientados a facilitar la receptividad por parte del auditorio que escucha. Se trata de trabajos más breves, a veces son extractos de artículos más largos, y estos se expresan por medio del discurso directo
y se comunican con la ayuda de apoyos audiovisuales. En cuanto a las reseñas, específicamente las reseñas bibliográficas, se trata de un texto breve que tiene como propósito la divulgación de información u opinión sobre un libro publicado, un evento o una conferencia o cualquier producción cultural, cuya finalidad es poner al día sobre la actualidad bibliográfica, recogiendo los principales resultados de investigaciones nacionales e internacionales publicadas, bien sea como un libro individual o colectivo, resaltando el análisis crítico sobre los diversos niveles teórico, metodológico, epistémico, políticos, sociales, entre otros, donde se puede demostrar el impacto de dichas investigaciones en el ámbito de la especialidad temática de la revista seleccionada, y su extensión no deberá exceder por lo general de 5 páginas. Cabe destacar que, siendo de interés de la comunidad académica, que la publicación tenga la mayor visibilidad posible, y en un momento en el que la cultura del paper ha rebasado o ha querido desplazar a un segundo plano al libro, la reseña constituye un elemento de marketing maravilloso porque permite mostrar extractos de libros que se quieren difundir a otro auditorio, a otro nivel. En cuanto al informe, se trata de un manuscrito concebido en prosa, cuyo objeto es informar aspectos científicos, técnicos o administrativos. Es un documento mediante el cual se da cuenta sobre hechos o actividades realizadas a determinados lectores. Posee una estructura predominantemente enunciativa y, aunque se compone esencialmente de datos que informan, el autor interpreta estos datos para llegar a conclusiones y recomendaciones que debe sustentar. Pueden contener diagramas, estadísticas, cuadros numéricos que prueban o ilustran lo informado en el texto. En cuanto al libro, si bien es cierto que la definición utilizada por los autores por excelencia es la de la UNESCO, la cual escuetamente señala que se trata de un documento escrito con un mínimo de 50 páginas, en la actualidad esta no es la referencia que se utiliza en el mundo bibliográfico ni en el mundo editorial, sino que ahora se habla de cantidad de palabras o de caracteres. Por ello, Carvajal entonces añade que libro es aquel documento escrito con un mínimo de 50 páginas o 15.000 palabras o 90.000 caracteres. De acuerdo a la ley del libro española, se trata de cualquier obra científica, artística o literaria que constituya una publicación unitaria en una o varios volúmenes y que puede aparecer impresa o en cualquier otro soporte susceptible de lectura. Por su parte, Farías señala que el libro es el lugar sacrosanto del contenido y que cualquiera sea el formato o soporte que se utilice, debe contener la posibilidad de almacenar el sentimiento y la fuerza del mundo. Por su parte, Ortiz manifiesta que el libro es idea, concepto, proceso y producto. Señala que son momentos del libro que se concatenan en la gestión editorial. Alguien tiene una idea, siente, piensa, quiere publicar un libro, se imagina, se entusiasma, pero esto tiene que traducirse en un concepto, que es un documento de trabajo, en el que se le da a esa idea unas determinaciones, se le asigna una serie de características
que son las que le van a permitir que funcione como libro. Y con base a ese concepto, se da inicio a un proceso para hacer que exista eso que está en el concepto. Y al desarrollar y completar el proceso, se obtiene el producto final, que es el libro, con unas características que se supone que son las que originalmente se establecieron en el concepto. Por lo que el planteamiento final de este autor es que no hay libro sin concepto, pues un libro sin concepto es un libro no pensado y por ende, de acuerdo al autor, mal llevado y mal conducido. En este orden de ideas, Armistead describe al libro como un artefacto portátil que consiste en una serie de signos seleccionados de los recursos semióticos, palabras e imágenes disponibles en la cultura, cuya composición nunca es el trabajo de una sola persona e implica decisiones y elecciones sobre el orden material, secuencial y espacial que son convencionales, en el que la esencia la constituye la palabra escrita, bien sea como transmisora de conocimientos o como generadora de placer. Por ende, siempre el libro o la obra que se considere libro ha de poseer un valor literario, científico, social o comercial. Finalmente, una definición más romántica del libro es la que presenta la editora colombiana Pulido, quien expresa que el libro es una extensión de un ser humano, de eso que piensa, que sueña, de manifestar opinión, inconformidad, una celebración o de inventar ese mundo que se quiere vivir o soñar. Lo más importante es un punto de encuentro valiosísimo con el otro. Es una extensión de mí que me permite enseñarle al otro lo que pienso, lo que creo, lo que sueño, lo que invento. Y cómo a través de la palabra me encuentro con ese otro. Es un hijo que tengo la posibilidad de diseñar. En cuanto a la estructura interna del contenido del libro o cuerpo de la obra, Carvajal afirma que este se divide en partes, capítulos y apartados. De allí que Carvajal define al capítulo del libro como conjuntos temáticos que se estructuran en varios apartados que comprenden subconjuntos temáticos o subtemas, cuya extensión es alrededor de 15 páginas, 6.000 palabras o 32.000 caracteres. Refiriéndonos a los textos académicos, Calvino afirma que exigir 20 cuartillas o más a un estudiante que a veces no ha desarrollado las competencias mínimas de escritura es caer en una falacia, por lo que recomienda la alternativa de los capítulos del libro como una manera de incentivar la escritura académica, pero de capítulos colaborativos, de capítulos entre 2 o 3 autores y que sean más cortos. De manera que esta construcción del libro colectivo pues sea un libro en el que participen muchos, inclusive que puedan participar docentes y estudiantes en una misma obra, en una misma convocatoria, de manera colaborativa y interdisciplinaria o transdisciplinaria, pero con metas realistas, en donde la exigencia de la extensión no supere la calidad, no se sacrifique la calidad de lo escrito por la cantidad. De acuerdo a Conciencia, un capítulo del libro es una publicación original e inédita que forma parte de un libro de colaboración conjunta.
que ha sido evaluado por pares académicos y que constituye una obra que hace aportes significativos al conocimiento en un área específica y que ha pasado por procedimientos editoriales que garantizan su normalización bibliográfica y su disponibilidad. En este orden de ideas, la ventaja de un capítulo de libro frente a otro tipo de texto académico como sería los artículos o incluso los ensayos es que este permite desarrollar presentaciones más detalladas de los temas tratados, incluyendo un mayor volumen de material de referencia y de material visual o de apoyo, como serían gráficos, tablas, ejemplos, figuras, imágenes y otros elementos que puedan ampliar el contenido y que pueden ser producto de investigaciones con fuentes empíricas, pero también pueden ser estudios de casos, sistematización de experiencias o investigaciones documentales, entre otras. En tal sentido, Espinosa recomienda que antes de enviar el capítulo del libro al compilador, el autor o los autores nuevamente lean detenidamente el capítulo del libro, verificando que todas las citas hayan sido referenciadas correctamente, que los textos, cuadros, tablas y figuras se encuentren bien encuadrados, que sean nítidos, legibles, que tengan buena calidad, que sean uniformes y que al revisar esos datos y la ortografía, también revisen pues, que estén correctos los datos filiatorios del autor y que aparezcan los datos que corresponden, como son nombre, apellido, correo, la afiliación institucional y los identificadores ORCID Google académicos mencionados precedentemente. Aquí quiero destacar que con frecuencia se observa palabras en rojo en los documentos. Esta es una opción del computador o del programa de Word que indica que hay una palabra que está escrita de forma incorrecta o es una palabra desconocida para el computador. En cualquiera de los casos, cada vez que el escritor se consiga con una palabra en rojo, debe verificar si se trata de uno u otro caso. Si es que es una palabra que no está escrita correctamente, es que corregirla, y si es de una palabra que está escrita correctamente, pero que el computador no la reconoce, darle al botón terciario, darle clic al botón terciario y agregar a diccionario para que la palabra no siga apareciendo en rojo. También se recomienda que antes de empezar a escribir el capítulo del libro se realice un mapa o una especie de índice o esquema de aquello que se desea comunicar para tener claridad acerca de cuáles son los puntos fuertes y débiles y poder darle consistencia y estructura reforzando aquellos puntos débiles y buscando más información sobre ellos. Si se domina bien el tema, el esquema sale fácilmente, o por lo menos el esquema inicial, tentativo, la primera aproximación. Pero si el tema no se domina o se domina en parte, es necesario realizar una pequeña investigación previa a los fines de sondear y seleccionar los tópicos a desarrollar en los apartados de ese capítulo. Durante la investigación es necesario tener clara la longitud del capítulo del libro que se va a escribir para saber qué es lo que se va a profundizar y además tener en cuenta los límites del capítulo para no meterse en temas que pertenecen a otros capítulos o a otros autores. También es conveniente tener en cuenta el número de páginas acordado para cada capítulo o para cada autor en el caso de que el capítulo se escriba entre varios autores. En cuanto a la estructura del capítulo del libro, esta va a depender de lo que esté establecido en la convocatoria que se haga para el libro colectivo.
Eso es lo primero que se debe revisar antes de escribir el capítulo acerca de cuál es el tema de la convocatoria, cuál es la extensión, cuáles son los aspectos de forma y de fondo que solicita la convocatoria del libro colectivo. Sin embargo, Villegas 2021 señala como estructura adecuada la siguiente. Villegas dice que el capítulo del libro no debe contener resumen y que sí debe llevar una introducción, pero sin la palabra introducción, un desarrollo en el que se explicite a través de los diferentes subtítulos de los temas tratados, los subtítulos o apartados, una conclusión sin la palabra conclusión y las referencias todas en el mismo estilo. Quiero finalizar con una cita que leí esta mañana de Rubén Darío, que dice que el libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial de amor. Por lo que la invitación es a leer y a escribir. Quedo atenta para sus preguntas y comentarios.